Buenas tardes, distinguidos estudiantes, distinguidas compañeras del módulo. Tenemos el honor de contar esta tarde con la presencia del doctor Mauricio Víquez Lizano. El doctor Mauricio Víquez Lizano tiene el diploma en Epistemología y Metodología en Ciencias Sociales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y Saavedra. Tiene, entre otros, el doctorado en estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene el máster en docencia universitaria de la Universidad Continental. Es licenciado de la Universidad Libre de Costa Rica. Tiene el doctorado en filosofía con mayor en teología. Recuerden que uno puede tener, cuando hace doctorado, dos posibilidades, mayor y minor. Él tiene el mayor en teología. También máster en teología moral, social, énfasis en doctrina social de la Iglesia y desarrollo humano. Tiene, además, el bachiller en ciencias religiosas. Tengo resumido el currículum, pero yo diría que pocas personas tienen ese nivel que tiene el doctor Víquez en este tipo de temas y en otros similares. Ha escrito desde temas de la ética, de la doctrina social de la Iglesia Católica, ha escrito sobre función pública y diría, con el respeto de él, que es un asiduo de los que debaten sobre todo tipo de temas que considera oportuno y uno lo encuentra en Facebook o en otros lugares. La Cámara Nacional de Radio lo ha hecho participar en diferentes actividades como comentarista en la página de la Nación, en el canal de la Iglesia Católica y otros canales, y ha acompañado a diferentes autoridades eclesiásticas y ha estado en Roma. Ha dado cursos, yo diría un infinito, mejor no digo, en Chelsea, ha dado aquí en la escuela como un gran académico, una gran persona. Yo señalaría que es de la gente con una alta formación. Uno puede estar o no de acuerdo siempre con lo que dice don Mauricio, pero la gente que hay que escuchar fuertemente. La sociedad actual, que debe fortalecer valores, que debe fortalecer la parte ética y el desarrollo humano, no se comprende si no logramos participar en diferentes posiciones alrededor de ciertos temas. La conferencia hoy es un cierre, es un deleite porque ya leímos la parte no positiva, sino las láminas que él envió. Entonces yo diría que muchas gracias, te voy a hablar no como doctor Mauricio, el amigo, agradecerle profundamente que esté esta tarde con nosotros aquí en el módulo 2, la cátedra suya. Muy buenas tardes. Vamos a tratar de acercarnos a este tema de hoy. El tema tiene ese título que aparece ahí. Vamos a hablar sobre ética, valores, servicio público. Y la idea sería la siguiente. Vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer primero una introducción. Vamos a ubicarnos un poquito. Tratar de ir, sobre todo pensando en la hora de no matarnos del aburrimiento. Y después, tomando en cuenta el tipo de tema, vamos a hacer un descansito, más o menos como a las 3 de los 10 minutitos, ¿verdad? Para tomar aire y para oxigenar las neuronas. Y después ya, 3:15 seguimos para concluir a eso de las 4, ¿verdad? Entonces, para que estén buscados, creo que vamos a hacer. Sobre la marcha, si hubieran preguntas, comentarios, reclamos, sugerencias, notas al margen, pues igual, levantan la mano y conversamos. Pero la idea es que no se nos queden por ahí temas que luego se nos van a olvidar y luego ya no vamos a poder conversar. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito ya entonces para ver qué tenemos aquí. Como les dije, el tema es este y así también está organizado lo que ahora vamos a ir conversando. Empecemos planteándonos esto. En la vida, pues ocurre que hay preguntas que a veces
se nos olvida hacernos. O vamos viviendo la vida tan rápido, tan compleja, siempre como cuesta abajo, y entonces se nos olvida que hay preguntillas que vale la pena hacerse de vez en cuando. Por ejemplo, vale la pena que nos preguntemos de vez en cuando, nos detengamos y nos preguntemos, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A veces esa pregunta no nos la hacemos. Cuando Sócrates se dice que visitó el oráculo de Delfos, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Descubrió el mundo interior. De repente la filosofía de su tiempo pensaba mucho en el cosmos, cómo habían nacido las cosas, el origen de todo, el arjel de las cosas, pero de repente se nos olvidaba pensar quién soy yo, qué hay por dentro de mí. Y Sócrates descubrió eso, que es una especie como de microcosmos que soy yo. Fue la primera vez que surgió esa pregunta y ahí también nació la cuestión ética, ¿no? Entonces, por eso esa pregunta es decisiva y vale la pena hacérsela uno de vez en cuando. Otra preguntilla por ahí fundamental es esa. El sentido de las cosas. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy yo aquí sentado en ese momento? ¿Para qué tengo metas y quiero alcanzar? Son preguntas esas, la anterior y esta, que a veces se nos olvida hacer. Vale la pena entonces que hoy nos demos cuenta de que si alguna vez tengo tiempo, cuando estoy haciendo fila en el bus, o cuando estoy sentado por ahí en el taxi, o cuando estoy en la clase esperando que el profesor llegue, preguntar esas cosas a nadie le va a hacer mal, todo lo contrario. Entonces, ya van dos preguntas decisivas. Otra pregunta fundamental sería esta. ¿Qué legado voy yo a dejarle a mis descendientes, o a mis amigos, o a mis sobrinos, o a el que sea, el que me rodea cotidianamente? Cuando yo no esté, ¿qué van a recordar de mí? A veces van a preguntarse eso. ¿Qué quiero yo legar a los demás? Otra pregunta. ¿Qué es mejor y qué es peor? ¿Y a qué se debe que haya una diferencia entre lo que es mejor y lo que es peor? Porque todo no da igual. Hay que tomar en cuenta que en la vida todo no da igual. Hay cosas que merecen un aplauso, otras que no. Hay cosas que merecen ser reconocidas, otras que no. A veces hay cosas que merecen ser recordadas o mejor olvidadas. ¿Por qué? Esa pregunta entonces va a ser muy importante, ¿no? Justamente, ¿por qué entonces hay que plantearse una pregunta también como esa? La diferencia entre lo bueno y lo menos bueno, ¿no? Otra cuestión es esta que aparece aquí. Como seres humanos, ¿qué queremos alcanzar para que de verdad nuestra vida esté a la altura de nuestros deseos? Podríamos agregar otra palabra, según nuestros anhelos. Porque el ser humano ciertamente anhela realidades que van más allá del mismo. Entonces vale la pena que también nos planteemos cómo queremos ser. Hay un señor que ustedes deben conocer, ese que está ahí, no sé si lo pueden ver. Ese señor es Diógenes. Diógenes tenía una peculiaridad, que andaba de día como una lámpara. Y ese Diógenes al final era cínico. Acabó viviendo en una especie como de baúl, como el Chavo del Ocho más o menos. Y resulta que Diógenes andaba por las calles con esa lámpara y entonces la gente le preguntaba, estaba loco. Y él le decía, ¿qué buscas? Y él respondía, busco un hombre. Y entonces cuando él respondía a la pregunta, bueno, pero ¿qué tipo de hombre? Un hombre verdadero, uno que piense, que tenga valores, que sepa para dónde va, que quiera construir un mundo distinto. Y buscaba constantemente con su lámpara de día a ese hombre que pudiera ser entonces, que daba la talla, porque estaba a la altura de esto, de los anhelos y de los deseos. Bien, pues entonces esas son preguntas que vale la pena hacerse. Ahora, de cara a ellas, hay que tratar de mirar esto que tenemos ahí en la pantalla. Y es que para llegar a esas preguntas contamos con realidades que a veces dejamos un poquito de lado, pero son fundamentales. Por ejemplo, las humanidades. Hoy ya se habla incluso de una crisis de las humanidades. Bueno, debemos darnos cuenta que las humanidades son importantes. ¿Por qué? Porque justamente me ayudan a responder a esas preguntas que acabamos de ver. Porque justamente me ayudan a responder a esas preguntas decisivas que acabamos de ver. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué vivo? ¿A la altura de qué anhelos quiero vivir? Etcétera, ¿no? Entonces, hoy vamos justamente a acercarnos entonces a esa realidad que son las humanidades. Dentro de ellas un poquito a la filosofía y dentro de ellas a lo ético. Y allí vamos a tratar de encontrar respuestas a preguntas que tal vez a veces no nos hacemos con la frecuencia con la que deberíamos nosotros hacernoslas. Muy bien, dicho eso,
Vamos a comenzar entonces, vamos a ir arrancando. Yo quisiera que nos demos cuenta que la primera parte es sencillamente una ubicación. O sea, ¿dónde está lo ético? ¿En qué parte de todo ese horizonte del saber humano está lo ético? Vamos entonces a tratar de acercarnos primero a eso. Vamos a ver, primero. Pensemos entonces en este inicio de lo que vamos a ir conversando. ¿Dónde estamos? Estamos metidos en un marco, estamos metidos en un mar que es la filosofía. Ahí estamos ubicados en este momento. Si alguien nos pregunta, si hablamos de lo ético, ¿dónde estamos navegando? De pronto diríamos en el mar de la ética. Ahí estamos, en el mar de la filosofía. Ahí estamos moviéndonos. Bien, vamos a ver entonces, cuando digo filosofía, ¿a qué me refiero? Porque resulta que a veces nos cuesta un poquillo pensar en eso, ¿no? Cuando hablamos de la filosofía, pues uno diría, bueno, ¿cómo se define? ¿Cómo podemos definir la filosofía? Ahora no vamos a hacerlo. Decía García Morente que la filosofía mejor no la definamos, que es mejor hacerla. Y cuando uno se pone a pensar en hacer filosofía, ante todo lo que uno intenta hacer es reflexión racional y crítica en torno a la totalidad de lo real. Eso sería en el fondo hacer filosofía. Pero vamos hoy a indicar que la filosofía como tal no ha existido siempre. Tiene un punto de partida. Y ese punto de partida lo encontramos cuando se produce este salto, un hecho que implica un salto mediante una actitud teorética desde el mito hasta la pregunta en torno a la teoría que marca la diferencia. Vamos a ver. En el siglo VI pasó algo. ¿Qué pasó en el siglo VI? En el siglo VI, de repente aparece un personaje llamado Tales de Mileto. Tales es el primero que ante la realidad quiso descubrir dónde estaba el origen de todo y fue más allá del mito. El mito es una realidad que a veces ha sido desprestigiada entre nosotros, sobre todo del siglo XVIII para acá en la Ilustración, porque el mito a veces suena para nosotros como si fuera una especie de engaño, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo a don Carlos, déjate de mitos, probablemente lo va a entender casi como un insulto, ¿no? Sin embargo, hay que decir que la cosa no es así. Lo que pasa es que los ilustrados tuvieron mucho éxito a la hora de desacreditar el mito. La palabra mito tiene su origen en el griego. Mitos significa relato, contar una historia. El mito, antes del siglo VI, era la única manera de explicar el origen o arte de las cosas, contando con lo que había de instrumentos para poder explicar cosas. Por ejemplo, si alguien me quería a mí explicar, bueno, por ejemplo, pongamos un caso. Si pensamos, por ejemplo, en la Vía Láctea, ¿no? Ustedes, si les preguntan qué es la Vía Láctea, todo el mundo va a decir qué es. Pero, tomando en cuenta en el siglo VI, VII a.C., ¿cómo eran las cosas? Entonces, de repente, la Vía Láctea se explica recurriendo a los dioses, recurriendo a la diosa Atenea y recurriendo a una experiencia suya de vida. Y a partir de ahí se explicaba la Vía Láctea y punto. La Vía Láctea se explicaba diciendo que la diosa esta, sencillamente un día, había estado dando de mamar a su hijo y entonces unas gotitas cayeron por ahí y entonces pasaron del tercer cielo al segundo y como se extendieron así, por el segundo cielo ya surgió la Vía Láctea. ¿Esa respuesta es adecuada? ¿Es real? Diríamos, pues no. Pero para ellos sí. De modo que había que explicar algo a partir de un relato, como el que les acabo de decir, contando con lo que había para poder explicar algo etiológicamente con cierta coherencia, ¿no? Entonces el mito es un relato que explica cosas. Por eso es que es etiológico. Además de eso, el mito tiene otra peculiaridad. Es cíclico, no hay tiempo, etc. Ahora, hay un momento en que ya el mito no es suficiente. ¿Cuándo comienza el mito no es suficiente? Cuando las preguntas que se hacen ya no buscan contar historias, sino más bien buscan en realidad elementos que dan origen a cosas, o sea, elementos primigenios. Por ejemplo, cuando Tales explica la creación, el origen de todo, ya no va a recurrir a un cuento, una historia, un relato. De repente Tales se pone a observar y descubre, por ejemplo, que si uno desentierra un poquito de tierra por ahí, encuentra agua. Que
que de repente si usted toma las hojitas verdes así más o menos frescas y las estripa, ¿qué pasó ahí? Agua. Si usted va a la costa, ¿qué es lo que mira de repente? Agua. Si usted se preocupa por entender su cuerpo, ¿qué va a encontrar? 3/4 partes de agua. Entonces, Tales concluye desde la observación que el origen de todo no está en una historia que no es suficiente, sino que en la observación. Y efectivamente llega a la conclusión, Tales, de que todo se origina en el agua. Y a partir de ahí comienza una historia, la historia de la filosofía. Comienza a darse entonces un salto desde el mito hasta la respuesta teórica en torno a la realidad. Esto que tenemos ahí es un poco el quehacer histórico, el recorrido histórico que va siguiendo la filosofía desde Tales para acá. Tales y los milesios, luego tendríamos los pitagóricos, todo eso en el siglo VI y V, Parménides y Heráclito, los sofistas en el siglo V, y más adelante tendríamos que decir que partiendo de aquí, del siglo VI de Tales, vamos avanzando por la historia del pensamiento occidental hasta hoy. Y esa es la historia de la filosofía. Vean que decíamos antes acá que la filosofía y su desarrollo es una especie de bosque intrincado. ¿Ven ahí? Un bosque intrincado. Eso significa que efectivamente la filosofía y su historia es interesantísima, pero hay que saber hilar y pegar cosas. De hecho, se dice que cada época en filosofía hace posible la siguiente. Incluso hay historiadores de la filosofía que dicen que ninguna etapa de la filosofía inventa cosas nuevas. Se monta sobre los anteriores y sigue adelante. Esa es parte entonces de este camino que tenemos aquí, que va del siglo VI al siglo XX-XXI, y bueno, hoy día la filosofía sigue avanzando, sigue desarrollándose, y si ustedes y yo quisiéramos, esto es el Areópago en Grecia, en el siglo V, donde se discutía, la filosofía le da mucha importancia a eso de la discusión, a esto de las questu disputate, como se llamaba en la Edad Media. Ahí en este lugar, en el Ágora y en general en toda Grecia, se discutía muchísimo. Hoy día tenemos que redescubrir la importancia de discutir y de estar en desacuerdo y poder entonces de alguna forma siempre compartir ideas y argumentar, ¿no? Lamentablemente hoy las redes sociales pues, han venido un poco a sustituir la argumentación por el insulto o por la lucha de piso, ¿verdad? Pero tenemos que recuperar un poquito esto, ¿no? Y ustedes en clase y ustedes en la universidad también tienen que hacer la tarea de practicar mucho lo que aquí se practicaba, justamente en el Ágora, aquí en esta zona. Todo el que tenía ideas nuevas, todo el que quería compartir innovaciones, se quería discutir ahí. Y efectivamente da la oportunidad para poder crecer juntos, porque la discusión y el compartir argumentos y compartir ideas siempre ayuda a crecer, tanto el que esté de acuerdo como el que no lo esté. Bien, entonces, llegamos a decir que después del siglo IV-V, llegamos al siglo III, que es este que está aquí, llegamos al siglo II, al VII aquí, y luego del siglo IX en adelante llegamos a la escolástica. De aquí en adelante, ¿qué encontramos? La modernidad. De pronto encontramos también aquí el humanismo, que es el corazón de la modernidad. Y lo que pasa del siglo XVI en adelante, cuando aparece Descartes, tendríamos aquí dos corrientes de pensamiento derivadas del Señor. Una es el racionalismo en el continente y otra es el empirismo en Inglaterra. Esto para llegar entonces a decir, en el siglo XX-XXI en que estamos, nos encontramos con las consecuencias de los hegelianos de izquierda, de los anti-hegelianos, y hoy tenemos corrientes que se desprenden, muchas de ellas, del pensamiento, por ejemplo, de Søren Kierkegaard o de Federico Nietzsche. Eso es lo que ha sido hasta ahora el camino de la filosofía. Ahora, esa filosofía que podríamos nosotros definir así. Esa definición, ustedes tienen ahí, es una de esas definiciones, digamos, prototípicas, pero no es la única. Podemos decir incluso que cada filósofo importante tiene su propia definición de filosofía. Y eso implica, pues, también darnos cuenta de que hay un montón de posibilidades de definir entonces lo que es la filosofía. ¿De acuerdo? Hagamos un alto y hagamos un repasito de lo que hemos dicho hasta ahorita. ¿Qué hemos dicho? Primero, ¿qué hay preguntas importantes en la vida que hay que hacerse? Segundo, dijimos que las humanidades me ayudan a eso y hoy vamos a navegar justamente en la filosofía un poquitito y luego también en lo ético. Y decíamos que la filosofía no ha existido siempre. Empezó en el siglo VI a.C. Y de ahí para acá, la historia que acabamos de ver, que va del siglo VI a hoy día. Eso es lo que hemos dicho hasta ahorita. ¿De acuerdo?
Muy bien, ahora, esto que está aquí es un intento de definición, decíamos, uno entre muchos. Este que está aquí es una manera de explicar la filosofía en términos realistas. Y entonces diríamos que es una aspiración racional, aquí estamos ante el método de la filosofía, como dice aquí, que busca comprender la totalidad de lo real, es el objeto de estudio de la filosofía, y queremos estudiar esa totalidad desde las últimas causas, o sea, lo que lo sostiene, o sea, ahí estaría ante el objeto formal, o sea, el modo de aproximarnos a esa realidad que estamos estudiando. Les digo, es una definición entre muchas, una definición realista, y hay muchas más. Como decíamos, casi cualquier gran filósofo también tiene su modo de explicar lo que es la filosofía. Bueno, eso es filosofía. Ahora, esto que tenemos aquí es importante. ¿Por qué? Porque resulta que cualquier quehacer intelectual, yo creo que debe tener estos dos requisitos o ingredientes por lo menos, en cuenta ser filosofía. Pero yo diría que cualquier actividad intelectual que realicemos. Vamos a ver. Cualquier estudiante universitario, cualquier profesor universitario, cualquier investigador, necesariamente en su ruta hay momentos en los cuales va a requerir de estos dos ingredientes. ¿Qué es el ocio creativo? Ocio creativo es no estar de vagos. Ocio creativo es que, por ejemplo, ustedes y yo no tengamos a la tarde que ir a cazar un mamut para poder cenar. Ocio creativo es que de repente ustedes y yo no tengamos que ir a buscar un río para ir a cazar o para ir a pescar unos cuantos peces y hacernos la cena. Vamos a ir a comprarnos algo al restaurante o al supermercado o a la de menos ya en la casa, vamos a encontrar algo que nuestros papás nos van a preparar. Pero ciertamente no tenemos que hacer lo que otros en otros tiempos tuvieron que hacer para sobrevivir. Nosotros no. Entonces sí podemos tener tiempo para pensar un poco. Es más, ahora ustedes aquí, ¿qué están haciendo? Ocio creativo. Ahora, ocio creativo es sentados ahí pero pensando. Ocio creativo significa estar sentados ahí pero pensando, vamos a ver en qué no estoy de acuerdo con este profesor. Ocio creativo es, voy a lanzar una pregunta terrible dentro de 15 minutos. Ocio creativo sería, de repente decir, voy a tomar apuntes porque esto va para un artículo que voy a publicar y voy a decir que ese profesor se equivocó en todo. Eso sería ocio creativo. No sería ocio creativo sentados allí calentando el campo. Ocio creativo tampoco sería estar allí pensando en qué mensaje de texto me van a mandar dentro de 5 segundos. Ocio creativo sería tomar apuntes buenos. Ocio creativo no sería, por ejemplo, estar en ese momento, pero no sé, dibujando ahí algo en el papel que no tiene forma todavía hasta dentro de un rato. De modo que ocio creativo siempre va a ser necesario y en la vida de la universidad es clave, ¿no? Cuando yo voy a la biblioteca y me siento en mi escritorio y preparo cosas, o me siento en mi mesa, o me siento en mi cubículo a preparar cosas, hago ocio creativo con la medida en que yo solo me dedique a leer, reflexionar y producir. Ocio creativo. Pero no te que falta un elemento más que está aquí abajo. Decía Platón que el origen de la filosofía es el asombro. Hoy tenemos que preguntarnos qué tanto somos capaces de asombrarnos o no. Bien, les voy a contar una historia. Yo a veces doy talleres de tesis. ¿Y saben qué es lo más difícil en un taller de tesis? Los primeros 2 meses, las primeras 8 semanas, porque nadie tiene tema. A nadie le interesa pensar qué tema voy a escoger para mi tesis, porque resulta que de su horizonte profesional nada le interesa, nada le subyuga, nada le sorprende, todo da igual, incluyendo gente que trabaja ya en su campo. Uno dice, bueno, entonces empieza el seminario de tesis, todo el mundo dice, ¿de qué no haré? ¿Usted no tiene temas que me pueda sugerir? Digo, no tengo. Y la escuela no da como una línea de investigación, sí da. Pero a usted le toca escoger dentro de todas las posibilidades por dónde va la cosa, ¿no? Pero a los que le pueda sorprender un tema y después nos atrapa, y eso puede convertir en una tesis porque se muere de la emoción a la hora de hacer pues cada una de los avances en ese trabajo de investigación.
Hoy día nos cuesta mucho asombrarnos. Hoy día nos cuesta muchísimo sorprendernos. No sé si es por la cultura que estamos viviendo. No sé si es por la inundación de tecnologías nuevas. No sé si es por el exceso de mensajes e información. Pero algo pasa. Entonces es muy importante retornar al gozo de asombrarse. Cuando la gente realiza trabajo intelectual, llámese filosofía, llámese administración, llámese antropología, lo que sea, tenemos que tener tiempo para pensar y en serio, y tiempo para admirarnos y asombrarnos también en serio. De modo que entonces ustedes como intelectuales, como universitarios, también tienen que revisarse constantemente la capacidad que tengan para admirarse, para asombrarse, pero también para trabajar intelectualmente en serio. Yo a veces cuando veo gente estudiando en la SODA o tratando de ponerse al día para un quiz en el bus, yo digo, qué difícil, ¿no? Que esto vaya a resultar bien. Entonces es importante tratar de ir por ahí, ¿no? Entonces, dos ingredientes para hacer bien el trabajo intelectual, llámese filosofía, llámese administración, llámese sociología, llámese derecho, como ustedes quieran. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Qué más? ¿Cuál sería entonces, en el marco de la filosofía que ya hemos definido, en el marco de la filosofía que ya hemos visto la historia, en el marco de la filosofía que ya sabemos qué se requiere para construirla, ¿dónde está ahí la ética? Vamos a recurrir a un autor del siglo XVII, se llama Christian Wolff, que fue decisivo, por ejemplo, para Kant. ¿Qué dirá Christian Wolff? Vean ustedes el siguiente esquema. Clarísimo, ¿no? Ese esquemita, ¿de dónde parte? ¿De dónde arranca? De aquí. Recuerden que la realidad es el objeto de estudio de la filosofía. Pero resulta que el que conoce la realidad, ¿quién es? El ser humano. Ahora, la filosofía tiene tres grandes partes. La parte que podemos llamar introductoria o instrumental, la parte especulativa y la parte práctica. La parte introductoria o instrumental me ayuda a construir lo que voy a pensar a fin de cuentas. La lógica me ayuda a pensar en orden. Y la epistemología me ayuda a pensar con fundamento. Y me ayuda a descubrir cómo llegar a conocer de verdad. Pero ahí no queda la cosa. Si yo llego a descubrir que puedo conocer la epistemología, queda algo más todavía. Y es llegar aquí, a la parte especulativa. La metafísica no tiene nada que ver con el tarot, la magia negra ni la blanca, como dicen las estanterías de estas librerías. La metafísica es una disciplina en torno al tema del ser. Si definimos metafísica, sería la ciencia del ser en cuanto que es. Pero además, ¿cuáles son las características del ser? Eso lo estudia la ontología, que está aquí. Ontología, es como que me preguntaron qué era eso de la odontología metida en la filosofía. Ontología, ¿verdad? Y a su vez, dentro de la ontología se estudia el ser humano que está aquí. Y como el ser humano es libre social, llegamos aquí, a la parte práctica, donde está la ética, la poietica. Poietica, la palabra poiesis en griego significa praxis. O sea, toda actividad humana puede ser objeto de estudio filosófico. Por eso hay filosofía del lenguaje, hay filosofía de la ciencia, filosofía de las religiones, filosofía del derecho, filosofía, etcétera, ¿no? Porque son actividades humanas que tenemos aquí, ¿no? Y luego tendríamos que decir la filosofía social y política. ¿Dónde está la ética aquí? ¿Por qué? Porque nos referimos, al hablar sobre lo ético, a esto, al ser humano, y el ser humano ¿cómo es? Libre y consciente. Y eso va a ser importantísimo dentro de un ratito. ¿De acuerdo? Sobre ese esquema, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Reclamo? ¿Sugerencia? ¿Observación al margen? ¿Protesta ligada? ¿Todo bien? Sí. Tengo una pregunta, pero tal vez no es el esquema en sí. Ok. Tal vez de algo que se había dicho sobre el ocio creativo. Ajá. Según las palabras que usted nos dijo,
relajado escuchando lo que usted dice, incluso no viéndolo o viendo la presentación, pero sí escuchando lo que usted dice y procesándolo en la cabeza, reteniendo alguna información, y sin embargo puedo estar distrayendo mis manos o tal vez calmando mi ansiedad haciendo un dibujo. Sin embargo, no quiere decir que no esté pensando. Creo que es debatible tal vez ese ejemplo. No sé qué pensará usted. Hoy día se dice que las nuevas generaciones son, ¿cómo se dice? Digamos, la verdad que se usa múltiples en muchas cosas, ¿no? Probablemente sí, probablemente no. Probablemente yo me encuentre con alguien efectivamente que te dibuja sus cerebros en la clara y las neuronas fluyan. Puede ser que sí, no, maravilloso. Pero posiblemente no también, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando uno le toca dar clases, uno siempre hoy día tiene que lidiar mucho con esas distracciones que van desde un dibujito hasta los celulares y todo lo demás, ¿no? Eso es complicado a veces. Sin embargo, yo tiendo a no detenerme. Cuando yo, por ejemplo, estoy dando clase y me encuentro un estudiante por ahí en el teléfono y me encuentro a alguien que está distraído haciendo tareas de otro curso, o de repente veo que alguien está leyendo algo por ahí, yo no digo nada, por dos razones. Uno, puedo encontrarme con uno de esos de inteligencias múltiples, de que uno sabe exactamente qué está pasando con ellos. Y segundo, puede ser que de repente me encuentre con alguien que va a reclamarme que es adulto, que sabe lo que está haciendo, que son alumnos de la UCR y que por tanto entonces hace lo que le da la gana, pero bien. Entonces yo digo, bueno, está bien, ¿no? Pero por otro lado también, justamente por el hecho de estar en la UCR, yo digo, mire, aquí no estamos en el kinder, no era en la primaria Conchita. Si usted por ejemplo viene a clase y pasa todo el rato en el teléfono, pues bueno, sabe que se atiende. Cuando venga el examen hablamos. Pero yo no me voy a poner en el plan de decir, hijito, regala el teléfono, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que usted dice, sí y no, ¿verdad? Habrá alguno que está absolutamente distraído y le importa un pepino lo que estoy diciendo. Habrá otro que dice, genial, con este dibujito me aclaro y entonces voy estructurando mejor mis pensamientos, puede ser. Entonces, yo creo que depende de cada quien, ¿verdad? Pero tiene usted razón a la hora de decir que efectivamente puede hacer caso del estudiante que al hacer dibujitos se sienta profundamente concentrado, lo siento yo, ¿verdad? Que no lo dé a entender, pues puede ser. Pero como le dije, hoy día estamos en tiempos en los cuales uno juega mucho con la autonomía del otro. Y entonces yo respeto lo que usted está haciendo, aunque no ponga atención, ¿verdad? Y si me pone con el dibujito, mejor todavía. Pero ciertamente cada uno es cada uno, ¿no? Ok. Y listo. ¿Algo más? ¿Seguimos? Muy bien, vamos a seguir entonces. Lo que sigue ahora es pasar de este esquema a, ya que sabemos dónde está la ética, está la filosofía práctica, lo que queda ahora es distinguir, para no enredar, qué significa eso de lo ético con respecto a otros saberes con los cuales a veces se confunden, que serían esos. La metaética, que se refiere al lenguaje que usamos a la hora de escribir sobre ética, que sea preciso, que sea exacto, ¿verdad? Tendríamos la moral. A veces la palabra moral casi se ve como sinónimo de ética. Creo que nos ha pasado a todos decir lo ético y lo moral, o lo ético o moral, etcétera, ¿no? La moral tiende a ser una realidad que da una serie de pistas sobre lo que se considera recto, pero desde el punto de vista de una cosmovisión religiosa o filosófica que aceptamos libremente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el punto de referencia para establecer que algo está bien o está mal es el contenido de esa cosmovisión religiosa o filosófica que asumimos libremente. Por ejemplo, si yo soy musulmán, pues me es muy fácil saber qué es y qué no es conforme al Islam. Si yo vivo o no vivo conforme al Corán. Muy fácil. Si yo, por ejemplo, soy marxista, el marxismo tiene una propuesta moral muy concreta. Si yo vivo conforme a esa propuesta, soy muy marxista, y si no, pues soy menos. En el caso de lo ético, ahora vamos a ver que es distinto. Hay un criterio, hay un elemento de finalidad que es lo que determina que algo esté mejor o esté peor. Pero lo vamos a ver ahorita. Pero hay que distinguir siempre entre lo ético y lo moral. La axiología es la parte de la filosofía que estudia los valores, y finalmente la deontología es la aplicación de los principios éticos generales a la vida de las profesiones,
Eso también vamos a verlo hoy un poquito. Entonces, hay que distinguir lo ético de la metaética, de la moral, de lo deontológico y de lo axiomático. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos entonces también a distinguir, según una distinción muy antigua del siglo XVI, vamos a distinguir entre lo que es ética utens y ética docens. La ética utens es la praxis, la docens la parte teórica, ¿verdad? Digamos que es un poquito la distinción que hay marxista entre teoría y praxis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, siempre que yo voy a hacer cosas, pues lo normal sería poder explicar por qué lo estoy haciendo. O sea, siempre la praxis podría ser entonces iluminada desde la teoría. Pero dirá Alan Guren, que es el que habla mucho de este tema, que ciertamente una cosa y la otra deben ir juntas. O sea, yo no puedo pensar tanto lo que voy a hacer, que no haga nada, y también yo no voy voy a evitar lanzarme a hacer cosas sin antes pensar lo que voy a hacer, porque puedo cometer muchos errores. Entonces, ética y praxis, ética utens y ética docens siempre deben ir entonces lo más cercanas posible. Ahora, veamos algunos conceptos de lo ético. Primero, un profesor de la Universidad de Salamanca dice que la ética es esto que está aquí. Leanlo rápidamente para poner el énfasis en una cosa que ya les voy a decir. Vean lo que dice Rodríguez Duplá. Leanlo, volamos. Yo quisiera poner el énfasis en esa definición de este profesor de Salamanca aquí. Distinguir lo mejor de lo peor. Pero ahora vamos a ver cuál es el criterio ético para distinguir lo mejor de lo peor. Todavía no lo vamos a ver, pero sí existe un criterio ético para ello. Otra definición es esta que tenemos aquí, profesor de la Universidad de Comillas, también la Universidad Centroamericana de El Salvador, y vean lo que él dice, leanlo rápidamente. Yo aquí quiero destacar esto. Vean que él dice que no basta valorar las conductas, sino también descubrir si tienen o no tienen sentido. En la vida hay que hacer cosas con sentido siempre, ¿no? Hacer por hacer a veces nos provoca problemillas, ¿no? Otra definición es esta, profesor de Navarra, léanla rápidamente. Yo voy a poner aquí el énfasis en esto. Estamos ante una definición que nos ubica justamente en el mar en que estamos, en el mar en que estamos, o sea, en el mundo de la filosofía, ¿verdad? Y después, esa cuarta definición, que es la que más me gusta, con la que vamos a quedarnos. Se la puede enseñar ya. ¿La ven aquí? ¿De quién será esa definición? Yo me la robé, pero no es mía. Es el profesor ya emérito de la facultad de la Escuela de Filosofía. Él se llama Antonio Marlasca. Antonio Marlasca tiene un documento, un librito muy bonito que se llama Introducción a la Ética, que publicó la UNED. Ahí está esa definición. Vean que está en colores. Cada color es un elemento de la definición. Por ejemplo, esto en rojo, que tiene que ver con esto que está aquí. Esto que está aquí en rojo tiene que ver con esto moradito aquí. Entonces, esto que está aquí y esto que está aquí se relaciona con el método. Luego, esto que está aquí en azulito tiene que ver con esto que está acá, lo normativo. Y ya les voy a explicar una cosa sobre esto, lo normativo. Esto que dice rectitud está aquí en verde y eso de actos humanos está aquí en amarillo. Vean ustedes qué interesante. Tenemos el método aquí, el método aquí. Lo normativo acá, como lo recto se puede definir porque está esto normativo, y finalmente los actos humanos a los que nos referimos. Esta definición de Marlasca me parece buenísima y ojalá ustedes la manejen siempre, porque nos da el método, decíamos, pero nos dice además esto: estamos ante normas muy generales, muy generales, que nos permiten saber qué es recto y qué no. Eso es clave. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si no existe un elemento normativo? ¿Qué pasaría? Que todo daría igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hitler y la Madre Teresa son igualmente buena gente, ¿no? Entonces, ciertamente, esas
Esas referencias normativas son muy importantes aquí. Ahora, no son normas como las de la moral, sino más bien difusas, más bien generales. ¿De acuerdo? Más difusas y más generales que las normas morales, pero que nos dan elementos para determinar si algo es recto o no, aplaudible o no, aceptable o no. ¿De acuerdo? Entonces, estas reglas, estas normas básicas, fundamentales, esenciales, ciertamente nos sirven para eso. Ahora, vean qué detalle, nos referimos aquí a esto, a actos humanos. Pero ahorita vamos a definir qué son esos actos humanos de los cuales habla esa definición. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de Antonio Marlaska, que gana por ahí. Es muy importante porque vamos a usarla más adelante. Con respecto al método ético, vean que aparece ahí inductivo y deductivo. O sea, con frecuencia vamos de lo general a lo particular. Y a veces al revés, ¿no? Ahora, en lo ético, muchas veces tenemos que darnos cuenta de que el ser no determina el deber ser. El ser no determina el deber ser. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Supongamos que en una oficina del gobierno hay 100 empleados. De los 100 empleados, 90 son unos choriceros y 10 son íntegros, responsables, trabajadores de los demás. La mayoría son los que son irresponsables. ¿El hecho de que la mayoría sea irresponsable hace que la irresponsabilidad sea lo mejor? No. Aunque la mayoría esté ahí, son apenas 26, son 10 si acaso, ciertamente esa minoría es la que marca la diferencia. Y ellos no deberían pegarse nunca a la mayoría. Entonces, el dicho que dice, si no puedes con ellos, úneteles, es falso. Siempre hay que tomar en cuenta que el deber ser seguirá siendo tal, aunque no se practique demasiado en la cotidianidad. Y aunque implique ir a veces contra corriente, pero siempre habrá que mantenerse firmes, porque aunque todo el mundo me critique, me señale, aunque todo el mundo diga que soy un sapo, si yo estoy claro de que estoy en la verdad, por ahí tengo que andar siempre, aunque sea minoría. Aquí debería ocurrir lo contrario de lo de las naranjas, ¿no? A veces decir que una naranja podría pudrir a los demás, aquí es al revés. Una buena naranja debería ser siempre fermento de bondad y de virtudes en donde esté, pase lo que pase, ¿verdad? Ahora, es importante enseñar con el ejemplo, claro que sí, y finalmente nuestra visión del ser humano no es ni colectiva ni individualista. Siempre pensamos que el ser humano es único y repetible en medio de la sociedad. Esa es la antropología idónea si queremos hacer reflexión de tipo ético, ¿verdad? El ser humano siempre es único y repetible y además necesita de los demás, pero no podemos caer ni en colectivismo ni tampoco en individualismos. Ahora, llegados aquí, pasamos a un asunto que yo creo que es importante. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales que tenemos que manejar para poder captar bien de qué hablamos cuando hablamos de lo ético. Primer concepto, el de acto humano. La definición anterior decía que nos interesan los actos humanos. Un acto humano es aquel que es consciente, voluntario, libre. O sea, es acto humano solo aquello que yo realizo porque me da la gana, o sea, libre, y además consciente, sé a qué me atengo con lo que voy a hacer. Solo esos actos humanos son relevantes para lo ético, si son libres y conscientes. Otro aspecto, resulta que los actos humanos son imputables, o sea, es responsable el que los comete de modo libre y consciente. Segundo, hay mérito o demérito en ellos, o sea, a veces un acto merece ser aplaudido y a veces no. Por otra parte, yo soy responsable de los actos que yo hago libre y conscientemente. Actos que yo puedo explicar por qué los hice y además de eso yo digo, yo fui, con toda la valentía del caso, ¿verdad? Soy responsable de lo que yo realizo de modo libre y consciente. Ahora, llegamos al punto de que hace bueno o malo un acto humano. Y nuestro gran criterio ético no es como el de la moral, es diferente. A nivel ético, lo que determina que algo esté bien o esté mal es esto que está aquí, la finalidad.
Y la finalidad de un acto humano bueno siempre será la de aquel que es capaz con su actuar de lograr esto: ponerse a la altura de su condición humana y promover esa condición en los demás. Cualquier acto humano que lleve a deteriorar la dignidad de otro es no aplaudible. Cualquier acto humano que implique que yo estoy promoviendo la dignidad del otro es aplaudible siempre. Ahí muchas veces va a estar en crisis incluso la relación que hay entre lo moral y lo ético, porque puede existir conductas morales que se consideren rectas en el marco de una cosmovisión que éticamente hablando no se pueden aceptar, porque de alguna forma ofenden la dignidad humana. De modo que entonces aquí estaríamos ante el hecho de que lo bueno o lo malo no depende tanto de mis gustos o mi perspectiva, sino en qué medida estamos juntos promoviendo, defendiendo la condición humana y su naturaleza. ¿De acuerdo? Este punto es muy importante, porque a veces cuando se dice lo bueno o lo malo, se dice: es que usted está enseñando lo bueno o lo malo según sus gustos, según su forma de ver el mundo. Y digo, no, porque entonces resulta que hay más o menos un criterio único de lo que puede implicar ciertamente promover o no la dignidad humana. Y en eso tenemos que trabajar siempre juntos para poder forjar conductas aplaudibles y no repudiables. Entonces, el gran criterio para determinar lo bueno o lo malo de una conducta sería eso: mi capacidad para promover o no la dignidad de las gentes que me rodean diariamente. Otro concepto importante es el de fuentes de la moralidad. Y aquí tenemos estos tres. Para que yo determine que algo es bueno, esas tres cosas deben ser positivas: el objeto lo que hago, el fin lo que busco, la circunstancia lo que agrava o atenúa lo que estoy haciendo. Normalmente cuando yo actúo, tanto el objeto y la circunstancia deben ser positivos. Ahora, nunca un acto antiético es hecho ético por la finalidad. Por ejemplo, sacaron ustedes de Robin Hood. Robin Hood, ¿qué era? Alguien que robaba, ¿para qué? Para los pobres. Es un acto antiético que buscaría un fin bueno. ¿Ese fin bueno hace del robo algo bueno? La teoría dice que no. O sea que Robin Hood era un ratero y punto. Ciertamente el fin bueno nunca hace adecuado o aplaudible un hecho malo. De modo que entonces siempre, para que hablar de algo positivo, de algo que sea aceptable y aplaudible, tanto objeto, fin y circunstancia deben ser buenos, éticamente hablando, aceptables. Dos conceptos más antes de ir al descansito. Cuando hablamos sobre libertad y de conciencia, ¿de qué hablamos? La libertad primero. La libertad puede ser definida así: ausencia de obstáculos para algo. Ahora, la libertad siempre implica límites. Tengamos en cuenta eso. Hacer lo que me da la gana no siempre es aplaudible, ¿no? De modo que entonces, normalmente la libertad implica ciertos límites que pueden ser leyes humanas, el otro, o puede ser también un límite los usos y costumbres de una comunidad determinada. Ciertamente esos son límites reales que no hacen que mi libertad sea menor, sencillamente la ponen dentro de un límite. Ahora, hay un autor que se llama Isaiah Berlin que él dice que la libertad puede ser de y puede ser para, ¿verdad? Y además se afirma que la libertad puede ser física, o sea, no estoy en la cárcel, no soy preso político, no soy secuestrado, ¿verdad? Puede ser psíquica, cuando yo sé para dónde voy, a pesar de que haya a veces diferentes dificultades, incluso a nivel de libertad física. Y finalmente la ética me permite distinguir entre lo que debo hacer y lo que no, y tomar decisiones y proceder conforme a eso. De modo que entonces tendríamos, según Isaiah Berlin, no solamente libertad de y para, sino también esas que tenemos aquí, que son muy importantes. Segundo concepto fundamental en esta filmina sería este que está aquí: sin libertad no hay ética. Si a mí me violentan, si a mí me obligan a algo, o si yo no puedo elegir, éticamente hablando, no soy responsable. Para que haya responsabilidad ética,
tiene que haber libertad. Y además conciencia, saber a qué me atengo y proceder sabiendo eso. De modo que entonces, si yo no estoy eligiendo, si me están obligando a algo, o si hay una limitación para que yo pueda tomar decisiones libres, de inmediato se pierde mi responsabilidad ética. El otro concepto que les dije, ya para hacer el cortecito de un ratito y descansar, es este que está aquí, es el de conciencia. La conciencia puede ser definida así: juicio de la razón acerca de la rectitud de un acto humano. Siempre se dice, hay que actuar en conciencia. Yo nunca puedo ir en contra de mi conciencia. Siempre tengo que actuar conforme a mi conciencia. Pero la conciencia no produce lo bueno o malo. Por eso la conciencia debe estar formada, por lo tanto debe ser recta y cierta. ¿Cómo formo yo la conciencia para tomar buenas decisiones? Primero, debo conocer las leyes de mi país. Debo conocer usos y costumbres de mi país. Y tercero, si tengo, de conocer muy bien mi cosmovisión religiosa o filosófica, si es que la tengo. De modo que entonces, sumando esos tres elementos, yo digo, he formado bien mi conciencia y por tanto podría actuar de modo recto y cierto. Si no sé qué hacer y es dudosa, debo informarme mejor y luego actuar. La conciencia laxa es la que todo le da igual. La escrupulosa, todo está mal. Y la errónea, decidí y me equivoqué. De modo que entonces son los tipos de conciencia que se manejan normalmente. Pero ante todo, lo importante de todo esto es decir, debo aprender a formar la conciencia. ¿Por qué? Porque el bien y el mal yo no lo fabrico. Hay siempre un punto de referencia objetivo al que debo atenerme, por lo que acabo de decir. Normas de mi país, usos y costumbres y la cosmovisión religiosa o filosófica que yo esté manejando en mi vida cotidiana. Bueno, el paso más que vamos a dar tiene que ver con la pregunta si hay teorías éticas o no, para luego ya pasar entonces a la ética aplicada, que es lo que sigue después. Vamos entonces a dar un descansito, decíamos de unos 10 minutitos, y entonces volvemos al rato. Tómense la agüita, espabilense, luego les van a pasar lista, entonces estén atentos, y regresamos de un ratito, ¿de acuerdo? Nos vemos al rato. Bueno, vamos entonces a continuar. Ahí faltan algunos que irán llegando. Decíamos que hay una primera cuestión que vamos a abordar en esta segunda parte y es la pregunta si hay o no hay teorías, ¿no? Éticas. La respuesta inmediata tendría que ser que efectivamente sí los hay, ¿verdad? Y muchas. Ahora resulta que esas teorías son sencillamente instrumentos argumentativos, o sea, me permiten a mí explicar por qué razón considero yo que esta o aquella forma de comportamiento es mejor o es peor, y hacerlo desde el punto de vista racional. Ahora, a través del tiempo, las teorías éticas se han podido clasificar en aquellas que nos ayudan a encontrar el camino hacia la felicidad y aquellas que nos ayudan también a descubrir el sentido de la dignidad humana. Ahora, esto de la felicidad es muy importante porque muchas veces la gente piensa que eso de lo ético es una carga más, es casi como una propuesta normativa adicional, y no. Una de las cosas que la ética busca es cómo hago yo para que por la vía del convencimiento la gente escoja una forma de comportamiento que los haga más felices. Ahora, en esa línea encontramos esta teoría de Aristóteles, o por ejemplo esta otra de los hedonistas, que ciertamente nos ayuda a encontrar caminos hacia la felicidad. Por ejemplo, según Aristóteles, el camino a la felicidad es ser virtuosos. En el caso de los hedonistas es buscar que lo que yo hago me produzca el mayor bienestar o placer posible. Y ese camino que lleva a la felicidad. Ahora, en la otra línea, en la otra cara de la moneda, encontraremos esta propuesta que está aquí, que sería la propuesta de aquellos que en lo que enseñan ayudan a las personas a crecer, a robustecer su condición personal y su dignidad en cuanto a personas. Tendremos, por ejemplo, la propuesta de Kant. Kant dirá, toda persona es el fin, nunca es medio. O por ejemplo, al afirmarse que en la vida, en nuestra vida, debemos comportarnos de tal forma que siempre lo que hagamos podrá convertirse en una ley universal. Esa es la línea de Kant. Pero también hay unos neocantianos que son, estos están aquí,
que corresponden a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, ellos van a decirnos que ciertamente la felicidad depende un poco, o la dignidad de la gente, de nuestra capacidad para dialogar, para ponernos de acuerdo, para llegar a consensos, etcétera, ¿no? Sobre todo en la línea de dos grandes pensadores que son Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. Bien, entonces estas son dos grandes líneas que nos permitirían clasificar las teorías éticas. Y como les dije, lo que buscan hacer es esto que está aquí, ¿no? Es plantear argumentos que nos ayuden a entender mejor y explicar por qué razón hay comportamientos mejores que otros. Seguimos. Vamos ahora a ir interesando ya en la parte de las aplicaciones. Hemos hablado del lugar de la ética en la filosofía. Hemos planteado también que ciertamente a veces hay conceptos fundamentales, como por ejemplo acto humano, por ejemplo fuente de la moralidad, por ejemplo libertad, por ejemplo conciencia. Pero ahora, ya que también sabemos que existen teorías éticas, comenzaremos en la aplicación de lo que ya hemos venido diciendo. Entonces, resulta que a la gran pregunta del para qué de la ética, bueno, hay que decir, bueno, ¿será o no será necesario hablar de ética hoy día? ¿Será o no será importante plantear soluciones éticas de cara a problemas que hoy existen? Bueno, si no hay problemas éticos, mejor vamos para casa, ¿no? Y no hablamos más de ética, porque no tiene sentido hablar de eso, si no sirve para nada. Pero si nos preguntamos cómo es de la realidad, vamos a descubrir que probablemente sí hay razones por las cuales valga la pena pensar en lo ético. Por ejemplo, veamos un poco lo que pasa en el mundo de hoy. Problemas como los siguientes. Por ejemplo, en el mundo hay una desigualdad tremenda, hasta el punto de decir que prácticamente hoy día más de 1.700 millones de personas viven con menos de $1 al día. Esa gente sencillamente sobra y no cuenta con solidaridad de nadie. Entonces, en un mundo así, podemos quedarnos viendo lo que está ocurriendo tranquilamente. Podemos pensar que eso no es importante o cómo es la cosa, ¿no? También hoy podríamos decir, tenemos países con este problema en cuenta ciertos países en el cual vivimos, que ciertamente tenemos una deuda gigante que uno dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos con todo ello? El problema de la corrupción pública y privada, ahogados, muchos países del mundo justamente hay un problema como ese. Otro problema, el mundo de la ecología, que ciertamente está como está y todos sabemos cómo anda. En un planeta como el nuestro, donde el 90% de las causas del cambio climático son de origen antropogénico, o sea, somos nosotros los responsables. ¿Qué más pasa? La guerra. Tenemos guerras que han sido eternas, totalmente invisibles. Por ejemplo, pensemos en el sur de Sudán. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa todavía en algunas zonas del lejano oriente, ¿no? Pensemos en realidades que se dan hoy día todavía en algunas comunidades, por ejemplo, de la parte del Atlántico mexicano, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que se vive en guerras que son de las más extrañas del mundo hasta las más convencionales. Eso incluye también el tema de guerra, el tema de la seguridad ciudadana, justamente, cuando pensamos en nuestras ciudades, cuando pensamos en lo que pasa con el tema de la violencia en lugares donde hoy vivir la vida es muy difícil. ¿Por qué? Porque es sumamente inseguro estar allí. Pensemos lo que pasa, por ejemplo, en ciudades como San Salvador hoy día. Pensemos lo que pasa, por ejemplo, en algunas zonas de la Ciudad de México. Pensemos lo que ocurre, por ejemplo, en ciudades de Honduras que se consideran las más inseguras del mundo, etcétera, ¿no? Entonces hay violencia y guerra por todas partes. ¿Qué más? Pensemos en el problema de enfermedades globales y la indiferencia y la irresponsabilidad de las farmacéuticas. Todo eso que hoy es violencia frente a mucha gente que, necesitando un mínimo de atención, no cuenta con ese mínimo de atención. ¿Qué más? Nos podemos preguntar si existen o no existen salidas. Decir que no sería terrible, pero podemos proponer algo. Y resulta que todos los problemas que están aquí tienen una condición común, y es que son problemas globales. A problemas globales podemos pensar sociedades globales, y existen propuestas éticas en esa línea. Hoy día, después de todo ello, podemos plantearnos entonces una salida global a problemas globales, como por ejemplo, ¿cuál? Hoy día muchos teóricos de temas éticos hablan de una propuesta que ellos llaman proyecto ético global. ¿En qué consiste eso? ¿De qué se trata este proyecto ético global entonces? Bueno, fíjense que existen propuestas, pero dicen algunos, sí, pero para poder llegar a ese proyecto ético global, ¿qué hace falta? Bueno, primero, ponernos de acuerdo para descubrir juntos que este camino es urgente de recorrer. ¿Qué más?
Pensar en que el otro siempre va a ser importante y por tanto que una persona solamente sea la que sufre en el mundo, debería preocuparnos eso. ¿Por qué? Porque deberíamos estar siempre atentos a sentir con los demás. ¿Qué más? Nuestra perspectiva global que no puede faltar. Además de eso, ética de la responsabilidad, o sea, es decir, todo acto que cometemos o que realizamos siempre va a tener consecuencias y eso con frecuencia afecta a los demás. Y lo último es un antropocentrismo necesario, porque tenemos que decir que para nosotros la persona humana sí es importante y es importante en todas las etapas o estadios de su vida. Si tenemos todo esto que está aquí, podríamos hablar de CPEG, Proyecto Ético Global para solucionar problemas globales que hacen necesaria la propuesta ética. ¿Cuál sería entonces ese proyecto ético global? Hay un pensador de origen suizo, se llama Hans Kim, él dice esto es el proyecto ético global. ¿Cómo hacemos para enfrentar problemas globales que requieren soluciones globales, que contienen ya esos ingredientes que acabamos de ver? ¿Cómo hacemos? Bueno, construyamos juntos esto. Alguien va a decir qué utopía, qué piensa, en qué planeta vive, esto no se puede construir. Diríamos ojalá que sí. Y para que sí sea viable, pues entonces se requiere del aporte de todos. ¿Cómo hacemos para construir una comunidad mundial que sea responsable de su futuro? La palabra comunidad ya dice mucho, ¿no? Pero tenemos que intentarlo. Ahora, vean que se habla del futuro, o sea que es algo sostenible, ¿no? Mínimamente. Ahora, resulta que ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo construimos esto? De frente a esos problemas éticos globales, ¿cómo llegamos a que esto sea viable? Podemos proponer un cómo. Ese cómo le llamamos ética cívica mínima o de ciudadanos, que consiste en no inventar nada nuevo, sencillamente es aprender a detectar lo que existe ya y sobre eso ponerlo sobre la mesa y decir, animémonos. Esa ética cívica mínima de ciudadanos plantea entonces detectar valores y principios sin los cuales la sociedad de hoy se empobrece, o sea, nos volveríamos una sociedad invivible, donde nadie podría sobrevivir fácilmente. Para que se pueda dar esta ética mínima de ciudadanos, se requiere que las éticas máximas, que serían religión, filosofía, etc., las éticas máximas, que serían religiones, filosofías, etc., que cada cosmovisión de estas aportara lo que tienen en común y que nos sirva así para construir un área común que está aquí. Esa ética cívica mínima de los ciudadanos sería entonces la que nos ofrece una propuesta que en el ambiente nuestro, democrático y plural, y además laico, podríamos construir desde ahí realmente una sociedad diferente. ¿Qué está incluido aquí? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué es esto que es común a diferentes cosmovisiones para poder cambiar el mundo? Los que hablan sobre esto, sobre todo una autora que se llama Adela Cortina, ella va a decir que efectivamente el camino que lleva justamente a encontrarnos con lo que hay aquí obliga al consenso. Y así vamos a descubrir que ahí, en ese cuadrito que está acá, que es lo común a las cosmovisiones, encontramos lo siguiente en cuanto a contenido. Veamos. Primero, las 3 o 4 generaciones de derechos humanos. Eso está en cuadritos. ¿Qué ser humano normal no va a estar de acuerdo con que esa propuesta de contenidos es importante? Ya sabemos que hoy cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de una propuesta que implica por lo menos un desarrollo en 2 generaciones que están incluidas en la Declaración del 48, una tercera que sobre todo viene de los países más pobres, es la generación de la solidaridad que implica derecho al desarrollo, a la paz y al medio ambiente sano, y la 4ª generación que todavía está en formación. Algunos piensan que esa 4ª generación va a ser temas bioéticos, otros dicen que no, son más bien temas que tienen que ver con la cibersociedad y el ciberespacio. Entonces, sea lo que sea, ahí estaría el primer elemento de contenidos dentro de esa área de confluencia de las diferentes cosmovisiones que llamamos ética mínima, cívica o de ciudadanos. ¿Qué más implica esa área de confluencia? Lo que llamamos valores guía, que son estos que están aquí. Libertad, diálogo, solidaridad, igualdad y tolerancia. Son 5 valores que son como punta de lanza que abren espacio. Entonces lo llamamos guía, ¿no? Van abriendo espacio, van abriendo camino, van por delante. Y finalmente habría que hablar dentro de esa línea de las virtudes patrias que están aquí, ¿verdad?
Entonces, si nos preguntaran qué es lo que hay justamente en esa área de confluencia de cosmovisiones, derechos humanos, valores guía, y esto que está aquí, que son las virtudes patrias. ¿Por qué? Porque resulta que se dice que para poder construir esa ética mínima es necesario que estén moviéndose, actuando, interviniendo ciudadanos que sean maduros, responsables, críticos, utópicos, formados, etc. Y que sabiendo su rol, sepan que esto vale la pena y que por tanto se empeñan en sacarlo adelante. Si queremos dar soluciones globales a problemas globales. Entonces, estas son las 5 virtudes patrias. Sentido patrio, que es saber de dónde venimos, qué identidad tenemos, cómo está la cosa. Frugalidad, austeridad, que implica aprender a vivir con lo necesario. El bien común, que se opone a los egoísmos que a veces dominan nuestra conducta. Transparencia, que es lo contrario a corrupción. Y finalmente, un mínimo de conciencia ciudadana para saber qué tenemos que hacer y qué no. Ahí tenemos entonces un punto de referencia. Hoy día esta corriente de la ética mínima es como los anteojos que nos permiten leer la realidad. Éticamente hablando, entonces cuando leemos la realidad tendemos a utilizar el concepto de ética mínima para que no haya exclusión y que la gente esté siempre patinada. Como es una propuesta democrática, plural y laica, entonces la idea es que estemos todos de acuerdo, aunque tengamos en el fondo posiciones hasta distintas en algunos temas. Entonces, hoy día, cuando se habla sobre ética aplicada, normalmente esa aplicación de la ética pasa por los anteojos de la llamada ética mínima, cívica o de ciudadanos. Entonces, si queremos nosotros construir soluciones, hay que tomar en cuenta justamente esos elementos. ¿Qué otra cosa? Ahora, ¿a qué aplicamos la ética? Vamos a ver hasta ahora qué hemos dicho. Ciertamente hemos ubicado la ética en la filosofía, hemos hablado de algunos conceptos éticos fundamentales, hemos planteado además que es fundamental tener en cuenta que la ética vale la pena estudiarla y que a la hora de estudiar la ética es fundamental también darnos cuenta que a la hora de usar un instrumento para aplicarla, hemos llamado a ese instrumento ética mínima, cívica o de ciudadanos. Ahora, paso que sigue, ¿a qué aplicamos eso? Empecemos aplicándola a 2 cositas. Apliquemos lo ético que ya hemos dicho a 2 cositas: el trabajo y la profesión. ¿De acuerdo? Empecemos sobre el trabajo. Aquí nosotros tenemos una definición de trabajo de Ricardo Sada. Aquí se dice que el trabajo es una realidad humana, o sea, sobre el ser humano es capaz de trabajar, porque el trabajo es una cosa muy humana. Para trabajar tenemos que saber que trabajamos, y solamente saber que trabaja el ser humano. ¿Alguien va a decir, y las orillas? ¿Y el burro y el corazón? Sí, sí. Se mueven, hacen cosas, pero no tienen conciencia que trabajan. El trabajo humano implica conciencia y darnos cuenta de que es una ruta para crecer dignidad y para transformar la creación. Eso solamente lo puede entender el ser humano que sabe que sabe. Entonces, es una actividad humana. Además, hay que agregar que aplicada a diferentes realidades para levantarles el valor, y finalmente el trabajo ayuda siempre a la gente a estar cada día más y más y más en perfección. Entonces, el trabajo, en cuanto lo entendemos nosotros, sería humano, es una forma de levantar el valor de las cosas, y en tercer lugar ayuda a la perfección de las personas que trabajan. Son elementos que no podemos dejar de lado. Ahora, el trabajo es derecho y es deber, hay que tomarlo en cuenta. Deber significaría que cada quien debe trabajar, no podemos ser unos parásitos sociales, ¿verdad? Y en cuanto a derecho, el Estado debería garantizarnos un trabajo mínimo y además de un trabajo decente, como lo entiende la OIT, ¿verdad? Después hay que agregar que el trabajo debe ser siempre bien hecho. Esta es la categoría ética que nos interesa a la hora de pensar en el trabajo, que es intachable, aquel que yo hago bien hecho. Trabajo bien hecho implica terminarlo. Trabajo bien hecho implica en los horarios establecidos. Trabajo bien hecho implica que siempre capacite más y más para hacerlo como tiene que hacerse. Trabajo bien hecho significa que yo me realice, que yo esté contento con lo que hago. Por eso que aquí se dice que el trabajo bien hecho siempre en lo posible debe producir gozo. ¿Por qué? Porque la gente que odia lo que hace cuando trabaja se vuelven peligrosos en términos de ética.
¿Por qué? Porque el que odia lo que hace no solamente no rinde, sino que también se puede convertir en aquel que de repente se ajusta el sueldo de alguna forma, se roba los papelitos que se encuentran alrededor, se lleva los lapiceros, se lleva los folders, se lleva hasta la silla o hasta el archivo si puede. De modo que entonces quien cuida su trabajo es el que lo goza, quien ama su trabajo es el que lo hace bien. Entonces, una categoría que no podemos olvidar es esta: trabajo bien hecho, que en lo posible se goce para que no nos metamos en problemas de tipo ético y hasta penales de vez en cuando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La profesión, no sé si lo pueden ver ustedes, pero bueno, eso voy a leer. La profesión es una realidad que tiene una peculiaridad. La profesión la aprendemos en la universidad, el oficio en cualquier parte, pero la profesión en la universidad. Como que sabe la profesión del siglo XII para acá. La profesión se puede entender así: vean, una actividad especializada. Ya que ustedes se gradúen, se llevarán entonces un cartoncito donde ustedes son en ese instante calificados como expertos en su campo, ¿no? Segundo, pertenecen a un gremio. La gente desde el siglo XVIII sabe que cuando se gradúan pasan a ser parte de un gremio, se colegian y tienen que ser responsables de frente a ese colegio o a ese gremio. Además, hay que tomar en cuenta que la profesión implica una fuente de ingresos que les permite vivir una vida más o menos digna. Y finalmente hay que decir que aquí no se ve bien, pero aquí dice bien específico. El bien específico que da la profesión a la sociedad es lo que la justifica socialmente. Si el médico no cura, si el abogado no hace justicia, si el administrador no administra, entonces ocurre que esa profesión deja de tener validez socialmente hablando. Se deja de justificar. Entonces toda profesión ofrece un bien específico y es lo que hace que la profesión ciertamente a nivel social se justifique. Ahora, según Parsons, esas son las características de cualquier profesión: atipicidad de objetivos, o sea, queremos servir; racionalidad, queremos aplicar lo que sabemos; autoridad, el que más sabe, también cuando habla se debe escuchar; especificidad funcional, se supone que lo que yo propongo tiene sentido; y finalmente, control social, o sea, el profesional normalmente cuando levanta la voz es escuchado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. Ahora, según Edward Gross, el profesional tiene que aprender a darse cuenta de que es un experto, pero además de eso nunca atiende a sus clientes o pacientes de modo estandarizado. Atiende a cada persona, sea cliente o paciente, siempre como si fuera un caso único. Nunca estandariza, ¿verdad? Es como a veces, por ejemplo, los devices, ¿no? Que llegó una señora, le dan una aspirina ahora y a la que viene le dan otra aspirina, pero si ya le pregunta qué tiene, ¿verdad? De modo que entonces los estandarizan. Entonces todos los que llegan a la mañana pues tienen lo mismo, entonces les van a dar la misma pastilla a todos. En el caso de un profesional nunca estandarizan, siempre ve a cada persona, sea cliente o paciente, de un modo único. Por otra parte, ¿cuál es el criterio ético para valorar la excelencia en el trabajo profesional? Ana Cortina dice que lo decisivo es esto: aprender a vivir conforme a lo excelente o practicar la profesión en clave de excelencia, como ella dice, ¿no? Aquí está. Un buen profesional siempre será aquel que hace un trabajo bien hecho y además de eso es excelente. Y la excelencia, eso es un asunto que no se improvisa. Eso depende de todos los días. De modo que entonces, si aplicamos los criterios éticos generales y los principios éticos de la ética mínima a la profesión, diremos que normalmente vamos a asumir el reto de calificar como aceptable todo aquel ejercicio profesional que implica trabajo bien hecho y además de eso, excelencia. La excelencia implica, como aquí dice, vean lo que dice acá, competir ciertamente con uno mismo, ¿no? Pero además ir más allá de lo que llamamos acá el ethos burocrático. ¿Cómo se llama esto aquí? Esto, ¿no? El ethos burocrático es cuando yo hago lo mínimo sin que de alguna forma me dé el color. O sea, da la impresión que estoy trabajando mucho, pero no hago nada. En cambio, el ethos profesional tiende a ser, esto que está aquí, es cuando yo compito conmigo mismo y busco siempre dar lo mejor, dar
el mayor rendimiento posible, exigirme todo lo que pueda, etc. Ahora bien, cuando uno piensa en profesión y trabajo bien hecho, uno llega al concepto de ética profesional. La ética profesional podría definirse así, brevísimamente, como aparece acá: saber hacer bien. El buen profesional, entonces, se da cuenta que la ética profesional me lleva a mí a aplicar la ética general a mi quehacer de todos los días a la hora de ejercer mi profesión. Pero a la hora de hacerlo, yo me voy a dar cuenta de que esto es clave. Saber hacer significa: soy experto en mi campo, hago todo con excelencia y me formo de tal manera que yo nunca me voy a estancar en lo que estoy haciendo. Eso es lo que hace un buen profesional. De modo que entonces, en esa línea, habrá que insistir que estamos hablando de la ética profesional, que además se conecta con la deontología, y la deontología consistiría en la aplicación también de los principios de la ética general a cada profesión, pero además un ingrediente normativo que la ética profesional no tiene. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un código ético, ese código ético pueden ser 3 principios que me venden a mí como necesarios. Si yo, a partir de ahí, redacto un código deontológico, si yo hago un código deontológico, ese código sí tiene una serie de sanciones que se pueden dar. El código ético jamás va a tener sanciones. Siempre plantea inicialmente principios y luego el código deontológico lo aterriza en sanciones que fueran necesarias. También el código ética y el código deontológico se diferencian de los manuales de buenas prácticas. Manual de buenas prácticas lo que me dice a mí es cómo tengo que hacer mi trabajo, qué se pide en mis funciones, pero todavía no incluye sanciones. Describe el deber ser, lo que yo voy a hacer en mi vida profesional o en el trabajo que tenga o en la función que realice a nivel público. Me describe lo que voy a hacer. El código de ética profesional me lanza los ideales, los principios, y finalmente me quedaría después decir que el código deontológico me agrega las sanciones si fuera del caso, ¿verdad? Ahora bien, ¿todo esto para qué? ¿Para qué todo esto? Bueno, habrá que afirmar para que de verdad la sociedad confíe en las diferentes profesiones. Hoy día es fundamental, es decisivo lograr que efectivamente las personas de la sociedad civil sepan confiar en los diferentes profesionales. Ahora, aterrizando ya en lo que tiene que ver con la labor de ustedes, con el curso en que estamos, habrá que decir lo siguiente. Vamos a ver. Hemos dicho que ciertamente la ética cívica mínima de los ciudadanos me ayuda a mí a vivir mejor mi profesión y mi trabajo. Además he dicho que la deontología me permite descubrir que si yo de alguna forma no cumplo con ese deber ser, pues seré sancionado. Pero es más bonito pensar en que yo le hago caso más al código ético que al código deontológico, porque el código de ética me plantea a mí el reto por convicción de vivir ciertos principios sin miedo necesariamente a las sanciones. De modo que entonces ese código ético me lanza a mí a vivir principios, el código deontológico me puede sancionar si yo no estoy cumpliendo con lo que debo cumplir. Ahora, aplicado todo esto al quehacer de un funcionario público, ¿qué se puede decir? Pues la última parte que vamos a conversar hoy tiene que ver con eso. Entonces, ahorita nos acercaremos entonces a esa pregunta que está aquí. ¿Qué decir ahora sobre el funcionario público, aquel que presta un servicio a los ciudadanos, en torno a la aplicación de ciertos principios fundamentales? Veamos entonces. Esta expresión que vemos aquí pertenece a una persona que es directora de una oficina de gestión y presupuesto en Estados Unidos. La frase que vamos a leer no es ni de un monje budista ni de un franciscano. Es una expresión de una persona dedicada absolutamente a gestionar personas y también a permitir que un país sea bien estructurado en cuanto al manejo de sus platitas, ¿no? ¿Qué dice esta persona? La integridad de los políticos y funcionarios es un ingrediente esencial de la sociedad democrática. Vean que dice ingrediente esencial. Esto mismo podríamos decirlo si estamos hablando, por ejemplo, de la empresa privada.
Hoy día los usuarios de empresa privada y de ética aplicada a la empresa privada van a decir, ser ético e íntegro es tan importante como manejar la última tecnología. Ser íntegro significa prácticamente lo mismo que poder estar al día, por ejemplo, en cuanto a posicionamiento en el planeta, ¿no? Entonces, a nivel público igual, esta funcionaria va a decir que efectivamente es un ingrediente esencial. Ahora, esta comisión de Nueva Zelanda, en torno a esto mismo, va a decir algo que es clave. No solamente es importante que la gente sea íntegra, también es fundamental que lo sea por convicción. Entonces, vean lo que dice esta expresión que tenemos acá. La ética se refiere, por su propia naturaleza, a la elección entre alternativas, eso lo sabemos, entre el bien y el mal, lo mejor y lo peor, al uso de la capacidad de juicio. El objetivo del enfoque basado en integridad es proporcionar a los funcionarios las bases para la toma de decisiones y confiar en que la aplicación debe ser de principios adecuada. Ahora, vean ustedes entonces, lo que estamos aquí diciendo es que si queremos un trabajo bien hecho, una profesión ejercida en excelencia y todo eso aplicado al mundo de lo público, hay que decir, deberíamos sostener todo sobre la base de la integridad, o sea, el convencimiento de que es mejor ser virtuoso que vicioso, que es mejor jugar limpio que sucio, que es mejor atenernos a las normas que violarlas, que es mejor estar en paz que comprometer la vida por una mala decisión en el ámbito de la corrupción, por ejemplo. De modo que entonces, tendríamos que insistir que hoy día, cuando se habla sobre ética en la función pública, se insiste, ojalá aquel que vive algún tipo de experiencia en el servicio público sea buena gente e íntegro porque da la gana, porque le da la gana, porque está convencido del mejor camino por el cual puede andar si no quiere echar para su vida. Hoy día se habla, por ejemplo, de dilemas éticos, por ejemplo, que enfrentan la gente que trabaja en el mundo de lo público. Bueno, lo mejor es que ante cada dilema ético puede plantearse el tema de qué quisiera yo efectivamente hacer para que mi vida sea más fácil y sea más feliz, y que siempre se tomen decisiones con base a esos criterios. Y cuando se descubre la esencia de esos criterios, entonces también vamos a descubrir que es integridad por convicción y lo fundamental. Lo que ustedes tienen en la presentación, en cuenta esto que está aquí, reúnen un material también de cosas que ustedes han leído en su módulo, y ciertamente aquí se habla de que uno no puede ser éticamente correcto si no entiende muy bien qué está haciendo. Una de las cosas que ustedes deben tener siempre muy claro, yo creo que ahora y siempre, es que lo que ustedes están haciendo es un servicio, o lo que ustedes harán es un servicio, y que de cara a ello el pueblo se tiene que ver beneficiado, ¿no? Eso es fundamentalísimo. Para que ustedes se comporten como deben, siempre debe existir este consenso y debe haber claridad de cuál es el norte que ustedes deben asumir. Resulta que en el manual de ética del funcionario público que ustedes han leído, que es de servicio civil, ciertamente se describe que es el servicio público, y ustedes lo han leído bastante, ¿no? Lo han estudiado mucho, y en esta propuesta que se hace de descripción, ven que aparece cuál es el bien específico del quehacer del funcionario público. Se describe además qué es lo mínimo que se le pide, se describe qué es lo que se le pide en el ámbito democrático, y finalmente el saber hacer bien queda muy claro. De modo que entonces que ustedes tendrían descrito por ese manual pues lo fundamental que ya hemos conversado hasta ahora de lo que debe ser trabajo bien hecho y lo que debe ser profesión realizada con excelencia. Y además de eso, asumir todo por convicción, porque me da la gana, porque yo estoy convencido que es mejor ser íntegro que corrupto. Y finalmente aparece en ese mismo manual una lista de aquellos valores que ustedes deben poner en práctica si pretenden ser de verdad hombres y mujeres íntegros al servicio de un pueblo que espera ustedes lo mejor. Hoy la sociedad civil está muy afectada por escándalos, corrupción y relajo, y entonces siempre son muy críticos de lo que hace o no hace un funcionario público. Hoy día un funcionario público se roba un clavo y eso aparece en un periódico, no solamente se destruye la vida del funcionario, sino también se afecta todavía más la imagen que tiene la función pública.
Entonces, para evitar esos asuntos, este manual nos presenta esta lista, de tal manera que viviéndola, cualquier funcionario tendría que ser aplaudido por la sociedad civil, ¿verdad? Porque está viviendo efectivamente el norte ético muy bien. Entonces, vean ustedes esta lista. Yo sé que es un poco angelical la cosa. Si ustedes viven esto, pues van a seguir tachados de seguro, ¿no? Pero bueno, ojalá todo se pueda vivir. Por ejemplo, este manual dice que el verdadero funcionario público íntegro es recto, muestra un decoro integral, es leal, además es capaz de respetar y considerar a todos los usuarios de los servicios que ofrece, imparcial, hay una honradez a prueba de balas, transparencia total, rechazando dádivas, por ejemplo, evitando el tráfico de influencias o el mal uso de los bienes públicos, sentido patrio clarísimo, por eso sirve su país. Además de eso, una competencia y formación continua que le hace excelente a la hora de cumplir con sus obligaciones, una gran proactividad, o sea, no solamente está ahí, sino que promueve cosas, tiene ideas, es creativo, enriquece lo que está pasando en su entorno, y finalmente además se da cuenta de que cualquier tipo de conducta abusiva de una persona es inaceptable, igualmente que la lealtad y el ejemplo siempre es decisivo, máximo si se es autoridad. Esa lista está clarísima. Vean que la frase que veíamos antes, voy a ponerla, esta frase que tenemos aquí de Langford, está citado, como ustedes leyeron, vean que habla de esto. Un funcionario debe tener muy claro lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y ustedes lo tienen en ese manual, porque vean que no solamente aquí tenemos la descripción ofreciendo claramente el deber ser, sino que también tenemos esta lista impresionante de cualidades que tienen que ser vividas por ustedes. Más claro, milagro. ¿Cómo hacemos entonces para construir una nueva generación de funcionarios públicos? Ahí está. ¿Cómo hacemos para construir una sociedad que aprenda a confiar en el que ejerce algún tipo de función pública? Ahí está. Ahora, dense cuenta de una cosa. Todo esto ciertamente con una finalidad única, decisiva, es enfrentar el mayor peligro que hoy acecha a cualquier funcionario público en cualquier quehacer que esté realizando. ¿Cuál es? Ese especie como de demonio que siempre está por todas partes. Ese demonio terrible que acecha constantemente y que echa a perder el quehacer de cada funcionario público. Ese demonio, esa oscuridad, eso que acecha de la corrupción. La corrupción podría ser descrita según esta fórmula que yo llamo atroz. Corrupción sería dinero menos transparencia menos justicia. ¿Qué significa eso? Significa que la persona que cae en este problema es aquel que recibe esto, el dinero, por debajo de la mesa y además no le corresponde. ¿Verdad? Es la persona que recibe esto por debajo de la mesa y no le corresponde. En el diccionario, corrupción significa volver malo lo que es bueno. Y esto pues también se traduce en la vida cotidiana si no nos cuidamos. Pero eso que se hace malo justamente porque eso que era bueno se hace malo porque caemos en esto que está aquí. En la tragedia de buscar esto por debajo de la mesa sabiendo que no nos corresponde. Lo justo se define por los medievales como darle a cada quien lo que le corresponde. Darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es lo justo. Si yo recibo más de lo que me corresponde, entonces de inmediato estoy siendo injusto. Y si lo que recibo además es de un origen oscuro, peor todavía. Para evitar esto, con frecuencia se dice, toma en cuenta un dicho que las abuelas decían muchísimo. Ese dicho es: toda plata fácil necesariamente es sucia. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Las tentaciones son muy grandes. Yo conocía, por ejemplo, el caso de una muchacha que era trabajar en una municipalidad. A la semana siguiente de entrar a trabajar, le apareció en la mesa un sobre.
Ese sobre le apareció ahí, ella preguntó de qué se trataba la cosa, nada más le dijeron, aprovecha. En un sobre traía buena plata. Resulta que más o menos 6 meses después, le había recibido 6 sobres de esos. Era uno por mes. Y nadie le explicaba qué era la cosa. Un día, de repente, le llega un papelito, le dice el jefe, fírmelo. Ella se da cuenta rápidamente que aquello es ilegal, que eso es una suciedad, que eso es corrupción. Ella se niega a firmarlo, entonces lo llaman a cierta oficina y le dicen, ¿qué espera para firmar eso? Y ella le dice, no, eso no está bien y yo no quiero arruinar mi vida por eso. Entonces le dice la persona que le llama a la oficina, le dice, ¿se acuerdan ustedes de los sobrecitos que han recibido? Son para eso. Así que firme y punto. Ella se le va a firmar. Pero ella, muy lista, había llevado a su hermano, que era abogado, todos los sobrecitos sin abrir y los había ido entregando, los depositó ahí ante el notario. De tal manera entonces que ella demostró que no había recibido los sobres, los puede devolver cuando se los pidieran y que ciertamente no se esté obligada a nada con respecto a aquello. Después de no firmar esa hojita, esa muchacha duró en la oficina una semana más. Hicieron la vida imposible, la golpearon en algún momento y tuvo que irse. Por ser limpia, por ser opuesta a cualquier forma de corrupción y por ser transparente. De modo que entonces siempre esa fantasma está ahí, siempre ese demonio anda por ahí, y yo creo que es importante estar vacunadísimos porque siempre va a andar ahí un poco flotando esa realidad. Entonces, jamás recibir dinero que esté por debajo de la mesa y sabiendo que no nos corresponde, ¿verdad? Eso es fundamental. Hoy día pues hay que decir que hay que buscar soluciones a estos problemas. Podemos decir, bueno, ¿cuál solución puede ser? Por la vía de la represión y por la vía de la exigencia y por la vía de poner normas y normas y normas, o más bien convencer poquito a poco a la gente de que vale la pena, por vía de integridad y por decisión personal, decir, yo quiero ser feliz, quiero evitar lo que me complique la vida y quiero romper con aquello que de alguna manera me arruine ese futuro. Entonces yo creo que todo esto cada quien tiene que pensarlo, pero lo ideal sería andar siempre por el camino de la integridad y no más bien atenerme únicamente a soportarme bien porque me amenazan o porque me puede de alguna forma una ley afectar y entonces poder así ser castigado por no cumplir con lo que se nos está pidiendo. Tenemos entonces que sentirnos animados a seguir siempre adelante y que de esa forma podamos, yo creo que seguir siempre por la senda de un trabajo bien hecho, con integridad y poder así entonces evitar meterse en problemas solo por aprender o no aprender a decir no en el momento oportuno. Creo que ahí tenemos algunas ideas que nos pueden ser útiles, ¿verdad? Que hay que hacer todos los días. Voy a terminar fundamentalmente pues con un esquemita general para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué dijimos hasta aquí? Lo que dijimos fue entonces que había que buscar la ética más que la filosofía. ¿Qué dijimos? Dijimos que había una serie de definiciones, nos quedamos con una y dimos conceptos básicos de lo que es la ética. Finalmente aterrizamos en la noción de ética cívica, mismos ciudadanos. Descubrimos que era una buena forma de ver la ética aplicada a través de esa ética mínima y finalmente decíamos, apliquémoslo al mundo de la profesión, del trabajo y por supuesto del quehacer de aquel que se puede denominar hoy día funcionario público. Descubriendo que el peor de los males es la corrupción y que la única forma de evitarla es diciendo no y sabiendo que es mejor optar por la integridad que me lleva a decir no a lo que de alguna forma afecte mi futuro personal y profesional. Creo que ahí tienen en breve lo que hemos conversado hoy, o sea, una pregunta, comentario o reclamo o sugerencia, o estamos todos en plan de salir huyendo, pero si hubiera una pregunta, pues con mucho gusto. ¿Qué digo yo? Ahí hay una pregunta. Vamos a ver, allá atrás. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Rojas. Mi pregunta, bueno, tengo varias preguntas, pero lo que me gustaría hacer es,
Usted habló de que a veces se pierde la libertad y entonces ahí se pierde la responsabilidad ética. En algún tipo de momento. ¿Cuál libertad se tiene que perder para que una persona pierda la responsabilidad ética por sus actos? Porque hay varios modelos de libertad que podemos hablar. Entonces. Perfecto. Vamos a ver. Cuando uno dice que alguien pierde la libertad y que eso implica menor responsabilidad, ante todo sería, por ejemplo, la libertad de decisión, ¿no? Por ejemplo, por vía violencia. Vamos a poner un ejemplo. Me secuestra un hijo, por ejemplo, ¿no? Y entonces ocurre que los secuestradores me mandan en un sobre un dedo del muchacho, ¿no? Y me dicen, si usted no va y le pega un tiro al fulano de tal, matamos a su hijo. ¿Qué hago yo? Probablemente, cuando le salga a mi hijo, vaya y le pegue el tiro a la persona, ¿no? Esa violencia hace que en mí la libertad disminuya, ¿no? Otra situación, por ejemplo, que puede generar menos libertad es también por la vía del manejo inadecuado de pasiones, por ejemplo. Tanto a nivel ético como a nivel moral y a nivel jurídico existe lo que se llaman a ver cómo se llaman estas cosas. Bueno, es cuando yo, por ejemplo, llega al punto en que en definitiva actúo bajo efecto de la ira o estado de necesidad, se llama, ¿no? De la ira, del enojo, etc., ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto. Hace muchos años hubo un caso de un señor que vivía en una finca y entonces ocurrió que unos muchachos se acostumbraban a molestarlo mucho y entonces hubo un momento en que el señor se enoja demasiado. Él sale de la casa, cuando sale de la casa para enfrentar a los muchachos, se cierra la puerta de la casa y los muchachos comienzan a perseguirlo, ¿no? Por un cafetal del día. El asunto fue que cuando iba corriendo, él comenzó a sentirse mal, recordó que andaba una pistola, entonces entre el sentirse mal, entre el susto y la agitación y todo lo que estaba viendo en ese momento, saca la pistola y mata a dos jóvenes esos. Al final, la persona es sobreseída. ¿Por qué? Porque actuó bajo el estado de necesidad que implicaba miedo, implicaba una situación de enfermedad más o menos importante y todo el mundo la conocía, y actúa entonces con una libertad disminuida, ¿no? Pues sobre todo por efectos de pasión, y la pasión que llamamos miedo, ¿verdad? Entonces, todo esto generó una situación de irresponsabilidad en la persona, a nivel jurídico, a nivel moral y a nivel ético. Entonces puede haber estos casos en que la libertad disminuye. Y lo otro es cuando, por ejemplo, se me asigna un rol, digamos, social que yo no he elegido. Entonces igualmente en esos casos yo tampoco soy responsable. Entonces son situaciones en las cuales se me anula la libertad y yo no puedo tomar decisiones más o menos conscientes. En esos casos cuando la responsabilidad ética disminuye, ¿verdad? Ahora, eso es contra la libertad. Puede haber también una limitación contra la conciencia, lo que llamamos ignorancia. Cuando alguien actúa por ignorancia, también su libertad disminuye, ¿verdad? Y por tanto su responsabilidad también. ¿Listo? Muy bien, ¿algo más? Sí. Ahí va el micrófono. Podemos actuar con integridad cuando en el medio en que vamos a trabajar la corrupción está muy presente. ¿Qué podemos hacer nosotros como para que esa integridad no nos afecte en el medio laboral? Porque ella perdió el empleo, no sabe si va a poder conseguir otra vez perder el empleo. Sí, esa es una pregunta muy buena, ¿no? La pregunta de los 5.000 ¿qué hacer en esos casos? Plegarse sería ser cómplice y entonces uno contribuye al ambiente corrupto que está viviendo en muchos ambientes, ¿no? Cuando alguien contó esa experiencia a la muchacha, usaba una expresión que era municipalizarse, decía. Eso implicaba apuntarse a la corrupción o también al torturismo, ¿no? Ambos son problemas éticos serios. Ahora, el que por ejemplo se vuelve la persona que denuncia todo, efectivamente probablemente no va a trabajar en ningún trabajo concreto por mucho tiempo, ¿verdad? Pero también está el otro que calla de todo y se apunta a todo, entonces es cómplice de lo que está pasando. Como en todo, ¿verdad? Como decía Aristóteles, la virtud está en el medio. ¿Qué hago yo entonces
para vivir mi vida bien, no perder trabajo cada 15 días y sentir que no soy cómplice. Buscar un punto medio. El punto medio sería, ante todo, cuidar mi procedimiento o mi proceder normal de todos los días, y lo otro sería hacer un esfuerzo constante para generar conciencia en la gente que me rodea a mí. Ni me meto con los jefes, ni soy necio, ni soy sapo, sencillamente trato de comportarme recto yo y también generar un ambiente bueno con la gente que me rodea. Eso me llevará por lo menos a hacer un poquito de fermento en la masa, ¿no? Que ya sería algo. Pero sí que cuidarse un poquito en ese sentido que le digo, de ser un poco término medio. Ahora, cuando el asunto es muy serio, muy grave, yo me la tengo que jugar, ¿no? Tengo que ver cómo hago para poner fin a ciertas cosas, aunque ponga en peligro mi trabajo. Pero depende un poco también de la gravedad de lo que se esté maquinando en general, ¿no? Entonces, hay que saber discernir entre la gravedad y no de lo que está pasando. Y por otro lado, ser lo suficientemente prudente para llegar a un punto medio en que yo, sin convertirme en invivible para los demás, sea también el que soy capaz de generar una atmósfera un poquito mejor. Pero es un discernimiento constante que yo debo hacer para mantener mi trabajo, no ser cómplice y además de eso forjar de una manera que es un ambiente más sano de trabajo, ¿no? Pero eso obliga a conocer cada circunstancia y obliga también a entender mi rol dentro de la circunstancia y por supuesto buscar la forma siempre de estar tranquilo con mi conciencia, que es lo más difícil en estos casos, ¿verdad? Pero es un arte de prudencia y de discernimiento, pero sobre todo de mucho conocimiento de mi realidad concreta para poder tomar decisiones. No hay como una receta única para esto, ¿verdad? Pero siempre hay que ir un poquito contracorriente, eso no va a quedar al otro, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Listo? Se acabó el ataque de preguntas. Aunque somos pocos, yo creo que la conferencia del cierre del semestre es muy aleccionadora, porque nos sitúa en el tema ético y un tema que señaló el profesor con mucha claridad, el tema de la libertad, el tema de la responsabilidad. La cita que hizo de ver de la ética de la responsabilidad fundamental en el sujeto, en la persona que actúa, uno debe tener claro eso. Para muchos de ustedes comienzan, voy a decirlo por práctica más, las tentaciones son muchas. Desde cuando usted es autoridad y le ofrecen a uno, mire, compren esta propiedad y yo le doy el 20% que hay. Voy a poner un caso más práctico. Compañeras, compañeros, como todavía lo ven joven, todavía los 35 años, lo van a ver, que uno todavía no ven joven, ¿por qué no vamos de fiesta tal día con unas muchachas y unos muchachos? Tengo una actividad en tal parte. Esos dilemas éticos se enfrentan en la administración pública, o cuando llega alguien y lo comienza usted a invitar a todo, para que le compre un equipo cómputo, para que le compre un software. Esos son los temas éticos muy cotidianos. El comprar una propiedad, el adjudicar una contratación, o bien ser lesivo y dejar que un bien público se dañe para que un tercero se apropie de ese bien público. Esos son casos muy interesantes. Yo quisiera señalar una parte que me pareció que quiero dejarla, que a veces en Costa Rica perdemos la visión de universo, que es la parte que señalaste de los cambios en lo que es los derechos humanos correspondientes. Creo que es un tema fundamental. La primera revolución, la segunda, la tercera. Ahí pongo ejemplos. La Madre Teresa de Calcuta, que fue un ejemplo para todos. El caso de lo que ha propuesto Mohamed Yunus, que es la parte de Banco para los Pobres, que es un segundo ejemplo. Y un tercer caso, el de Bernardo Klinsberg, cuando ha pensado en su obra Repensar en la gente. Esos temas no son ética abstracta, son ética concreta. Yo diría, con tu respeto, profesor experto en esto, de praxis de vida en última instancia. Todos jóvenes, ustedes tienen un gran camino que hacer, un camino de transformar Costa Rica. De ustedes depende, ustedes ya no son los jóvenes que entraron sin claridad al primer módulo. Son jóvenes que tienen una ética de responsabilidad a su nivel, pero la deben asumir ustedes, no nosotros. Ahí les dejo eso y, Mauricio, como siempre, agradecerte tu apoyo a la escuela, tu apoyo al módulo, y le doy la palabra a la compañera Lorena. Bueno, yo quisiera solamente, son estudiantes de primer año y me genera un
poco de ansiedad, porque si yo estuviera ahí sentada, yo no sé qué sentiría en este momento, ¿verdad? Lo cierto es que hemos puesto ejemplos, y tal vez son ejemplos muy drásticos, muy fuertes, ¿verdad? Donde la persona ha perdido el empleo y demás. Gracias a Dios, Costa Rica está cambiando. Ya tenemos, estamos orientándonos cada vez más hacia la rendición de cuentas, hacia la transparencia. Y hay periodismo informativo y hay muchas formas de denunciar y de hacer las cosas. Y tenemos ejemplos lindísimos de cómo una persona llega todos los días temprano a una oficina donde no llegaban temprano y poco a poco nosotros empiezan a hacer cosas. O sea, lo que queremos decir es que, jóvenes, el hecho de que lleguemos a una organización donde hay ciertas culturas, hay ciertas prácticas que no son éticas, nosotros no podemos pegarnos, al contrario. Y como bien lo decía Mauricio, no es que vamos a llegar a oponernos a todo y para todo hacer quejas o planteamientos ahí, pero sí tener muy claro siempre que la integridad, la forma, la pasión con que hacemos el trabajo, esa responsabilidad, esas ganas de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y que tenemos clarísimo que hay una responsabilidad cívica también mínima que hay que cumplir. Entonces, que no sientan esa ansiedad o ese temor o que sientan que vamos a llegar a un entorno donde no hay nada que hacer, no se puede hacer nada bien. Tenemos muchísimos ejemplos de organizaciones en la administración pública donde se trabaja muy bien, muy correctamente y donde todos aportan de manera responsable. Entonces, que no nos quedemos como con esa sensación fea, ¿verdad?, de que eso hace. Juan Carlos también quiere. Disculpe, porque entiendo que ya hace su tiempo lo tiene comprometido. Primero, felicitarlo, muy claro en su exposición, una facilidad para exponer las ideas que resulten mucho más claras. Eso no es y sobre todo en temas estos que son temas bastante etéreos y que yo recuerdo, por lo menos en esta fase, en la fase de la vida que están ellos, pues no son temas que apasionan, ¿verdad? Entonces, como docente le extiendo mi felicitación y la capacidad que usted tiene para comunicarse en este tema. Dos cosas muy rápidamente. Nosotros hemos estado revisando en esta semana, estas 2 semanas que hemos estado trabajando en el tema, 2 dimensiones importantes. El tema de la ética en el contexto, ¿okay?, el cual tiene que prevalecer cuando una persona se enfrenta a contextos diferentes, ¿okay? Es un tema que es importante para efecto de las organizaciones, sobre todo en un mundo en que las personas tienen la oportunidad de desplazarse más, tomar decisiones no solo en su país de origen, sino en otras, y someterse a otras culturas, etcétera, etcétera. Entonces creo que sería un tema, si usted le sobra tiempo, referirse a ese, ¿verdad? Y el otro tema también, en términos de lo que es la evolución, lo que entendemos hoy por un valor y lo que en términos de lo que también es el tiempo, si ese valor se transforma y cómo eso puede alterar el marco general y el contexto donde el individuo toma decisiones apegado a lo que consideramos tiene que ser lo correcto, lo justo. Bueno, yo pienso en torno a esto que efectivamente parte de lo que hemos dicho ahorita de los contextos, por ejemplo, cuando hablábamos sobre para un ejemplo concreto, cuando hablamos sobre el tema de lo ético y que uno tenía que buscar la forma siempre de tratar de entender que el entorno condiciona, obliga sí a saber ubicar, ¿verdad? Eso sí está claro, pero yo creo que hay ciertos principios que son universales y la ética en general los plantea. Si hablamos de ética mínima con mayor razón, entonces siempre hay un punto de referencia que sabemos donde estemos, siempre van a ser los mismos. Si no se puede hablar, por ejemplo, los contenidos de la ética mínima, pues van a ser los mismos en todas partes. Ahora, obvio que habrá más o menos énfasis según el caso, ¿verdad? Ahora, un poquito sobre el tema de lo positivo o negativo del ambiente, de lo que hablábamos ahorita. Es importante, digamos, tener en cuenta la imagen del funcionario público que casi siempre existe en la calle, ¿verdad? Que es una de las grandes luchas. Yo, por ejemplo, he colaborado de vez en cuando con la Comisión Nacional de Rescate de Valores y la lucha es cómo hacemos para levantar la imagen del funcionario público en términos de opinión pública, ¿verdad? Porque resulta que los medios de comunicación nunca hablan de lo bueno que hace la gente en las instituciones, que llegan temprano, que se esfuerzan, que salen tarde, que son limpios, etcétera, ¿no? De eso no hablan nunca, pero sí basta que alguien se robe una peseta para que de repente aparezca en primera plana, ¿no?
Entonces, una de las cosas que implican lucha de todos los días es cómo logramos que esa imagen del funcionario público mejore. Esos casos que hemos visto aquí son reales, pero también los que usted decía, ¿verdad? Obviamente los funcionarios públicos rectos y responsables son más, por dicha, ¿verdad? Sin embargo, los que se portan mal hacen demasiado ruido. Y entonces pasa lo que pasa en términos de opinión pública, ¿verdad? Entonces, por un lado, yo creo que el contexto cuenta, pero hay valores universales que tenemos que darnos cuenta que se van a estar ahí. Y por otro lado, vale la pena también vender la idea de que esos valores universales pueden ser vividos y que, por dicha, la mayoría los vive, pero tristemente, sobre todo porque se trata a veces de los altos mandos, los que se portan mal son los que ciertamente generan ese ambiente tan negativo que a veces existe, sobre todo en términos de opinión pública, ¿verdad? Pero obviamente que sí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he tenido mucha oportunidad de conocer gente de esas comisiones de rescate de valores, por ejemplo, del Poder Judicial, del INS, por ejemplo, y uno se da cuenta la forma en que la gente trabaja ahí, ¿verdad? El modo en que se sacrifican, la manera en que hacen hasta lo imposible por llegar a trabajar, hacen enfermos, etc. Uno dice, sí, es que realmente se refleja un poco, incluso aquí mismo en la universidad, cuando uno ve trabajos profesores, uno dice, es que están dando lo máximo para poder servir a la institución, con personas son excelentes funcionarios públicos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es parte de la lucha, ¿no? Pero el hecho de poner esos casos creo que nos ayuda a todos también a vacunarnos un poquito, ¿no? Y decir, eso ha pasado y por culpa de eso que pasa, tenemos esa imagen tan terrible, sobre todo en los medios de comunicación y lo que eso implica en términos de opinión pública, ¿verdad? Muy bien, entonces muchísimas gracias a todos, hasta la próxima.